les hablaremos de un descubrimiento astroarqueológico hecho por científicos mexicanos que está dando la vuelta al mundo y ellos van a estar aquí en el estudio. Además, Leonardo García Sau hace un balance del cine mexicano de este 2024 que ya concluye. Rafael García Villegas, ¿qué programón tenemos el día de hoy, Laura? Así es, Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. En efecto, un programa para celebrarlo con manteles largos. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, les comentamos para comenzar que, movidos por una muy noble causa, Circo de Mente, para cerrar el año, están dispuestos a desafiar la fuerza de gravedad. Carmen Dalís es una figura fundamental en las artes circenses en México. Estudió acrobacia en la Escuela Nacional de Circo de Cuba y sus habilidades y espectáculos de equilibrismo en el piso, báscula, mimbre, trapecio y vuelo la llevaron a presentarse en los mejores escenarios del mundo. Es una maestra cubana que ha trabajado también aquí en el circo y ha formado mucha gente de circo y que recientemente acaba de ser operada de los ojos. Entonces, todo lo que se recaude de esta función va a ser para apoyar a la maestra en su recuperación. Desde hace más de 15 años, llegó a México para especializarse en la formación y entrenamiento de técnicos y artistas, mismos que le rendirán un homenaje para celebrar su legado y apoyarla con sus tratamientos médicos. Un acto de circo pues requiere muchos años de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, un malabarista, para llegar a ser un malabarista profesional, tiene que entrenar 8 horas diarias, ¿no? Y de pronto, después de entrenar así 5 años con mucha disciplina, llegar a presentarlo a escena y pues recibir como la gratificación del público y que se vea ese trabajo que se ha hecho durante tantos años de esfuerzo, pues es como la culminación de tanto trabajo, ¿no? Bajo el nombre de Varieté Cubanita de mi Corazón, alumnos de distintas generaciones y disciplinas de la maestra ofrecerán un espectáculo en el que desafiarán la fuerza de gravedad. Con esta función, que se llevará a cabo el 20 de diciembre a las 20 horas, el Circo de Mente cierra sus actividades este año. Cabe mencionar que todas las funciones aquí en Carpa de Mente son entrada libre a cooperación voluntaria consciente. Entonces, pues nos gusta mucho ese formato porque permite que el acceso sea, digamos, a todo público, ¿no? O sea, tanto el que tiene para aportar, tanto el que no tiene, pero sí que intentamos como generar esa conciencia de que esto mismo, que es un trabajo de muchos años de estar entrenando y que pues también se requiere la capacidad de poder vivir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso nos gusta abrir este formato de cooperación voluntaria consciente para darle acceso a todo público a esta oferta cultural que es muy rica. Noticias 22, Óscar Cortés. Con casi medio siglo en los escenarios, él y su piano continúan conquistando audiencias. Conozcamos el nuevo proyecto de Héctor Infanzón. En compañía del baterista Enrique Nativitas y el bajista Iván Barrera, el pianista y compositor mexicano Héctor Infanzón está listo para cerrar el año con música. Y estaré presentando un programa de música original, música escrita expresamente para este trío, que es un proyecto nuevo que estamos empezando a componer, ya estamos empezando a preparar obra nueva. Y justamente tener la oportunidad de tocar en estos lugares nuevos y clubes de la ciudad, pues es una gran oportunidad para madurar esta obra, para poder repasarla, revisarla y madurarla para después convertirla en un nuevo disco. Además de interpretar sus clásicas canciones, como la que dedicó al emblemático Salón Los Ángeles, estrenará sus obras Estambul y Singapur. Tengo el privilegio de haberme formado en un entorno donde se escucharon muchos géneros. Mi papá fue un extraordinario cantante, tocaba el tres, le gustaba mucho la música afrocaribeña, el jazz. A mi mamá le gusta la música de cine, la música clásica, las grandes bandas. Y bueno, saco ventaja, valga la expresión, de estas grandes influencias que a mí me parecen enriquecedoras y que pues no tendría por qué pelearlas, no tengo por qué tener una sola. Si tengo todo este bagaje, pues los combino, uso elementos de cada uno de ellos para poder
incorporarlos en mis composiciones. El concierto se llevará a cabo este 20 de diciembre a las 20 horas en el Club de Comedia 139. Los boletos se encuentran a la venta en la página que aparece en pantalla y en las taquillas del recinto. No se lo pueden perder porque va a ser como una tertulia, va a ser una cosa muy bonita en la que vamos a compartir con el público las historias que conlleva cada uno de los temas que hemos compuesto y pues queremos compartir nuestras vivencias a través de la música con el público, así que no se lo pueden perder. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Un abrazo a Héctor Infanzón. Es muy interesante reconocer su carrera, sus distintos proyectos. Lo recordamos con Tambuco, lo recordamos en propuestas escénicas muy diversas, también con cuartetos, este trío que suena muy atractivo, no solo en el jazz, sino también en la música popular, porque no olvidemos que además de pianista, es compositor y arreglista, nominado a Mejor Álbum a un premio Grammy de música clásica, 2 veces ganador de un Grammy, con Sin Bandera, nada más para que se den una cuenta de la variedad de talento que tiene Héctor Infanzón en los distintos panoramas musicales. Así que bueno, seguramente sabremos mucho más de él porque trae proyectos muy interesantes para el 2025. Ya lo estaremos buscando para que nos vaya contando todo lo que se vaya a desarrollar. Lo hemos visto también en Mano a Mano, en Máscaras contra Cabellera, en el CENART, ya bien lo decías, con Ricardo Gallardo de Tambuco, con espectáculos, porque ya son espectáculos audiovisuales incluso, con proyecciones. Así que bueno, pues sí, muy versátil y pues todo el éxito para él. Y bueno, cambiando de tema, el fondo no descansa en todo el año. Y sigue con la consigna de hacer más accesibles los libros para lectores de todas las edades. Con una producción de alrededor de 150 novedades editoriales entre novelas gráficas, códices, libros de literatura, de historia y la colección Vientos del Pueblo, el Fondo de Cultura Económica cierra el 2024 y entre los títulos más vendidos se encuentran. Desde luego hay algunos long sellers en el fondo, algunos infantiles como La Peor Señora del Mundo, que es un libro que se vende por mayor, miles cada año. Octavio Paz, como siempre, vende El Laberinto de la Soledad, vende muchísimo. La Batalla por Tenochtitlán de Pedro Salmerón vendió muchísimo también. Vientos del Pueblo, la colección Vientos del Pueblo, esa como colección vende miles de ejemplares. El de Elvia Carrillo Puerto ha de haber vendido unos 15,000 ejemplares este año. Ese grupo editorial no detiene su producción a fin de año y continúa publicando novedades durante diciembre. Seguimos fortaleciendo la colección de Espectográfica, que es la apuesta de novela gráfica para niños, cómic de mucha calidad, de mucho contenido, pero para niños y jóvenes. Entonces van a salir 2 nuevos números de Espectográfica en estos días, o acaban de salir hace unos días. Entonces estarán en librerías en los últimos, las últimas 2 semanas que quedan de diciembre. El Fondo de Cultura Económica también prepara los ejemplares de 2025 que tiene entre sus objetivos fortalecer a la literatura como a la novela policíaca, de aventura e histórica, así como a la poesía. Tendremos un libro de gran formato de historia que es de Eric Van Jong, un libro muy esperado por los académicos, que es sobre la gran biografía de Lucas Alamán, pensador del siglo XIX, muy importante. Y la colección popular, que es esta colección que te decía en que la literatura es la esencia, pues tendremos algunas cosas interesantísimas. Tendremos, por ejemplo, Espartaco de Howard Fast. La dependencia busca conservar la política de que, a menor precio, mayor posibilidad de lectura. Y una de las principales barreras es sin duda el precio de los libros. Estamos en un país en el que de repente gastar 300 pesos o invertir, o como lo quieras ver, 300 pesos en un libro es una disyuntiva muy difícil para algunas familias, porque eso implica hasta cosas tan dramáticas como no comer un par de días. Y hay otras barreras, por ejemplo, el territorio es una barrera. Hay lugares en los que
La librería más cercana está a 3 horas de distancia. A partir de 2025 se pueden encontrar las novedades del Fondo de Cultura Económica en sus stands. Noticias 22, Karen Rivera. Una recomendación, las tiendas de Superiste tienen módulos, mini librerías donde encontramos realmente novedades extraordinarias, libros clásicos también imperdibles. Todo lo que hay ahí vale la pena. Te vas a gastar 15, 20 pesos sí, por llevarte un libro de la biografía de, no sé, de Leona Vicario. Los van a encontrar en estas tiendas y además están distribuidas en gran parte de la ciudad, así que pues no hay pretexto. Se va uno al súper y como parte de la canasta básica se compra su libro porque, digo, más económico que eso yo creo que no hay, con traducciones también reconocidas, así que yo creo que sí, los libros debemos integrarlos. Cuando vayamos a comprar alguna cosa, meterlo dentro de nuestras compras como parte de nuestro alimento cotidiano. Ya hay títulos muy atractivos. Y vamos a cambiar de tema porque en 2024 se cumplieron 85 años del exilio republicano español en México, aniversario que se acompañó con diversas actividades culturales. En ellas estuvo presente el Centro Cultural España, que además presentó el programa literario Espejofil. En el marco del 85 aniversario del exilio republicano español, la participación de España como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la presencia de artistas ibéricos en Fotoseptiembre, el Centro Cultural de España en México cierra 2024 con un registro de 90,000 visitantes y 395 actividades en diversas disciplinas para un amplio espectro de públicos. Hemos nutrido la programación transversalizando propuestas que cruzan de las artes visuales a la música, al cine, convocando tanto creadores españoles como mexicanos. Entonces, por un lado eso, por otro lado el número de actividades es brutal, para la gestión es impresionante. Me parece que ya el primer año en el que podríamos decir que estamos retomando los números previos a la pandemia. En lo relativo a las artes visuales, se realizaron 16 exposiciones, entre las que se encuentran Esto es lo verdadero, colectiva que reevalúa desde una perspectiva contemporánea la guerra y la injusticia, y Constelación Gráfica, jóvenes autoras de cómic de vanguardia. En tanto que el Centro Cultural de España, en colaboración con la Secretaría de Cultura Capitalina y el Museo de la Ciudad de México, presentaron Amarillo Neus de Vela Rosa, que rememora el legado y figura de Neus Espressate Xirau. Independientemente de que es el 85 aniversario, para nosotros siempre es un tema central el exilio republicano español, porque es algo que nos cruza todos los días. Hay una diáspora muy importante de creadores españoles, que ya no solo hablamos de familiares directos de exiliados, sino también esta constante migración de creadores españoles, agentes culturales españoles que vienen, muchas veces vienen con expectativas a corto plazo y llevan aquí 20, 25 años. Además, el Centro Cultural de España en México conmemora este 2024 22 años de su apertura y 12 de su ampliación, que se enmarcó en el contexto del programa de renovación del centro histórico y que a través de estos años lo ha colocado como un referente en el competido circuito cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. Porque si bien tenemos, creo que una buena reputación como buenos hacedores de actividades culturales, de buenas prácticas culturales, también es importante innovar, atreverse, transgredir desde los formatos, cuestionar no solo desde una exposición, desde un concierto, desde un taller, sino desde el planteamiento de una programación completa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, una muy buena noticia. El documental Armonía Comunitaria trae la música y el guapango a la pantalla de Canal 22. No se pierdan mañana a las 6 de la tarde por esta señal y a través de nuestras redes sociales el estreno de este trabajo que nos muestra a niñas y niños de la Sierra de Puebla que, con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo para la Enseñanza de la Música, materializan un sueño. Sí, desde elaborar instrumentos con cartón e imaginar cómo suenan hasta aprender
aprender a tocar instrumentos reales, conformar una orquesta y ofrecer su primer concierto en la capital de su estado. Por supuesto, después de disfrutar y conocer los testimonios de esta travesía, tendremos la oportunidad de disfrutar ese concierto de la primera orquesta del CONAFE. Mañana, 6 de la tarde, créanme que vale la pena. Es emocionante ver a estos niños cómo se va desarrollando esa imaginación, primero con instrumentos de cartón, como bien refieres, Laura, hasta dar su primer concierto. Muchos de ellos no habían visitado la capital poblana y así termina esta historia con un concierto y por supuesto con algo que definitivamente les cambia la vida. Así que el CONAFE también muy comprometido con esta armonía comunitaria. Pues sí. Y nos vamos a la pausa con una probadita del mismo para que no se lo pierdan mañana 6 de la tarde. Y en el violín igual, se empiezan a acostumbrar. Es su segunda marca. Vamos, listos. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3. Ok, vamos a seguir este ritmo. ¿Listos? Nos dijeron que los sacamos los instrumentos porque aún no nos iban a dar los instrumentos de madera, porque aún los estaban haciendo. Este fenómeno solo sucede cada 19 años. Era el estandarte de Grecia y Babilonia. No obstante, los teotihuacanos también dominaban la arquitectura astronómica. Y para hablar de este importante hallazgo, damos la bienvenida a Aarón González y Arturo Montero, quienes nos platican más sobre el ciclo metónico. Van a saber ahorita de qué se trata, no se espanten. Ciclo metónico en Teotihuacán. Ya están con Laura Barrera. Vamos con ustedes. Gracias, Rafa. Aarón, Arturo, qué placer poder estar con ustedes con una noticia, que no es una noticia, es una notición que realmente sí está dando la vuelta al mundo, porque es una observación muy difícil de hacer por muchas cuestiones, desde la investigación, pero también las condiciones climáticas, el tiempo que ya mencionaba Rafael que debe transcurrir para que se produzca este fenómeno. De manera sucinta, ¿en qué consiste la observación que se realizó en Teotihuacán? Bueno, la arquitectura teotihuacana tiene cualidades astronómicas. ¿Por qué? Porque los calendarios son los que ordenan a las sociedades. Entonces, estos conocimientos se plasman en la arquitectura para hacer conmensurable el orden de las sociedades dotado a través del orden de los cielos. Ahora, el registro de estos fenómenos arqueoastronómicos se dio el pasado 15 de diciembre, un fenómeno que sucede una vez cada 19 años y nos tocó en este año. No solo eso, como bien lo apuntas, las condiciones climáticas y atmosféricas fueron perfectas. Se pudo registrar tanto el sol al ocaso ocultándose como el levante de la luna llena por medio de un dron fuera de la zona arqueológica, de la perimetral. Somos muy respetuosos, pero calculando el sitio exacto en donde elevar el dron para que coincidiera con la alineación. ¿Nos pueden explicar, Arturo, por favor, qué es lo que estamos viendo en este momento? Bueno, lo que tenemos es que el ciclo metónico, que dura 19 años, permite ajustar el calendario con 2 horas de error cada 19 años. 2 horas de error. Entonces, el calendario queda ajustado perfectamente, pero no nada más lo hacen evidente en la planta arquitectónica de la ciudadela, sino que lo refieren al horizonte. Y aquí podemos decirle al público, si cada 19 años, si hoy vemos la luna en una fase, la vamos a ver en 19 años, en la misma fase, 2 horas. Eso es el ciclo metónico. Sí, cada 19. Es un ciclo de 19 años que puede comenzar el día de hoy, momento en que lo estemos midiendo, digamos, ¿no? Exactamente. De hoy a 19 años. Lo que estamos viendo en la pantalla es el movimiento que tiene el Sol, movimiento aparente en el horizonte durante un año. El Sol en sus posiciones es quien define las estaciones. Por ejemplo, tenemos 2 extremos ahí en color rojo, son los solsticios, y el punto central, el equinoccio. El Sol regresa al mismo punto cada 365 días. La Luna no, la Luna es más compleja. Por eso el nivel de erudición de los antiguos teotihuacanos está fuera de serie, es un portento antiguo. Sí. Ahora, sabemos que los antiguos habitantes de estas tierras eran observadores extraordinarios del cielo, de la luna, de estos ciclos, pero no se había encontrado si existía este tipo de cálculos expresamente diseñados por quienes construyeron este sitio arqueológico, que es una especie de observatorio.
¿qué características tendría diferentes a otros espacios que conocemos, que podemos encontrar estas referencias con los astros? ¿Por qué aquí es tan especial? Bueno, teníamos evidencias escritas por varios investigadores que nos anteceden, la doctora Quirós, Iván Sprague, Stanislav Jornewski, Jesús Galindo, pero se había encontrado el ciclo de 19 años en una parte, la página 52 del Códice de Dresde. Ahí hay un periodo marcado de 6.940 días, que son los 19 años. También en la estela A de Copán, ahí también está. Y en el sitio arqueológico Cañada de la Virgen se considera que se ve la luna en los cuerpos, marcándonos esto. Pero arquitectónicamente en una planta, marcado el azimut de 60 grados 10 minutos, como se tiene aquí, no se había visto. Pero ahora viene lo extraordinario que encontró Aarón. Gracias. Que es periodo metónico, que está cerca del solsticio de invierno y que es luna llena. Entonces, esto lo hizo excepcional y que lo pudimos registrar. Ahora, la ciudadela, no sé si tengamos esa ilustración. ¿Tenemos ese registro? Hay una por ahí? de la ciudadela que se puede ver ahí. Es un como croquis de planta. Color blanco con varias líneas. Ahí está, ¿es ese? A ver, el rectángulo azul corresponde a las orientaciones que Aarón encontró hacia la luna. Y el rojo es la misma planta en proporción que la pirámide de la luna, que empezamos a estudiar todo esto hace 6 meses. Que es solsticial. Que es solsticio. Entonces, en la línea roja corresponde a las posiciones del sol a la derecha, al amanecer, solsticio de verano. A la izquierda, abajo, solsticio de invierno al ocaso. Y tiene como eje de simetría el puntito rojo que está al centro, que corresponde a la famosa apertura del túnel, que es tan afamado, maravilla, que va debajo de, el templo de Quetzalcóatl. Pero la azul, que es la que define Aarón, esa, si se dan cuenta, va al rectángulo exterior. Quiero que imaginen, por favor, cómo esas pirámides, ¿qué están haciendo ahí? Cada una de esas pequeñas plataformas, 4 arriba, 4 abajo, 4 a la izquierda, 3 a la derecha. Es un planteamiento geométrico de erudición. Entonces, Aarón, si quieres explicar la del azul. Claro, claro. Ahora, lo que estamos viendo es que la ciudadela, de manera general, se conforma por 2 grandes rectángulos, el azul, que es lunar, y el rojo, que es solar, por los vértices. Pero ¿qué hay de maravilloso en esto? Que también los templos pequeños en sus vértices, en sus esquinas, apuntan al venusticio. Tenemos a los 3 astros que definieron el tiempo prehispánico con sus 3 extremos, Venus con venusticios, Sol con solsticios y Luna con lunisticios. Ahora, a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos diferentes pirámides que están alineadas con el Sol, con la Luna o con Venus. Sí, también tenemos observatorios cenitales como en Xochicalco o como en Monte Albán, por ejemplo. Pero aquí se conjuga todo. La ciudadela es el gran mecanismo celeste y del tiempo de los teotihuacanos. Desde aquí se puede ajustar el tiempo, se puede ajustar con el Sol, se puede ajustar con Venus, con la Luna y con el paso cenital en diferentes momentos y en diferentes épocas. ¿Esto qué va a permitir desde el punto de vista del conocimiento que tenemos? Pues sí, de los científicos de aquella época, pero también de la cultura, porque todo esto está vinculado con ciclos de rituales, con ciclos de vida, con ciclos de deidades. Bueno, lo primero que consideramos es fortalecer la identidad nacional. La segunda es mostrar la erudición científica, que hay ciencia en el México prehispánico. Claro. Esto debió de haberse ordenado hacia el año 150 de nuestra era, cuando empiezan a desarrollar, porque Teotihuacán tenía una orientación diferente, y hacia el año 150 cambia esta orientación. Este paradigma astronómico. Un calendario, fíjate, cuando llegan los españoles traen el calendario juliano, y va a ser Gregorio XIII, que en 1582 lo cambia al gregoriano. O sea que cuando llegan los españoles, ellos traen un calendario desfasado, y el teotihuacano tenía 2 horas de error. O sea, el europeo trae 10 días y este trae 2 horas.
Esto te habla de la observación sistemática, porque hay que pensar que Teotihuacán estuvo suficientemente estable para pasarle de una generación a la otra, porque son periodos, los de la luna, 19 años. Son largos. Aarón encontró los venusticios, porque esto lo empezamos hace 6 meses, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que tenemos sistemas de cómputo que nos permiten ir muy rápido. Lo empezamos hace 6 meses, justamente en el solsticio de verano. Y nos hemos dado a subir los cerros. Esto te puedo decir que es la cereza del pastel, pero todo el pastel cuando lo ves es impresionante. Mira esta fotografía. A ver, explíquenos. Esta es tuya, Aarón. Aarón, Perfecto. cuéntanos qué es lo que estamos viendo. Lo que tenemos aquí es la fotografía de la alineación entre vértices con la puesta del sol durante... Lo conocemos como el solsticio de invierno. Solsticio quiere decir sol detenido o quieto, y es aceptable que desde el 15 de diciembre aproximadamente el sol ya está en una posición solsticial. Lo que tenemos ahí entonces, marcado con la línea punteada, es la dirección hacia donde se está ocultando el sol, detrás de la Sierra de las Cruces, y cómo se alinea con los vértices de la Ciudadela hacia el sur-oeste. Si pudiéramos poner... Este es el rectángulo interior. Sí. Este es el rectángulo interior, como dice bien Aarón. Está ya detenido el sol. O sea, el sol ya está posicionado desde el día 15. Este sábado va a ser el solsticio, pero va a tener una diferencia de 10 minutos de arco pequeña. que al ojo humano no, en los instrumentos sí. Entonces, lo maravilloso que encontraron, que pudieron ir, es haber observado la posición ya del sol para el solsticio de invierno. Y ahora sí, si quieren la siguiente. Sí, por favor. Exactamente. La cara inversa, la esquina inversa, ahora alineándose el rectángulo exterior con sus vértices con la salida de la luna llena. Y esto es algo que no se va a repetir hasta dentro de 19 años, si es que no está nublado, si es que no está lloviendo. O sea, Claro, esto sí. fue maravilloso captarlo porque las condiciones del cielo fueron extraordinarias. Ahora, lo que es importante es que Aarón y quien también fue Max Medina y Máximo Medina, que son padre y hijo, Estefanía Nava. y es que ven el sol ocultarse y 40 minutos después levanta la luna. O sea, hay que cambiar de posición, hay que levantar el dron en otro lado. Pero es a la media vuelta, o sea, tienes una luna llena y el sol ya casi cenital. Entonces se oculta el sol y pasan 40 minutos y levanta la luna del otro lado siguiendo los vértices. Entonces eso te muestra decir cómo lo lograron, pues con observación, con dedicación. Y también es un ejemplo para la sociedad mexicana que tenemos que ser dedicados, tenemos que ser ordenados y que tenemos una gran civilización. La disciplina, ¿no? Que pues tenemos una disciplina. Una civilización extraordinaria. Que es una civilización. Recuerden que se considera Teotihuacán la primera ciudad de las Américas. La calzada de los muertos, que fue por donde entramos a estudiar esto, está orientada astronómicamente al 12 de febrero y 13 de agosto, que son 52 días después del solsticio. Esto es importante mencionarlo, porque el solsticio de invierno es el pivote a partir de donde se encuentran los días. Si estamos en el solsticio de invierno y cuentas 52 días, caes al 12 de febrero, que es cuando se bendicen las semillas, pero hoy lo conocemos como 2 de febrero, Día de la Candelaria. Como traen los españoles 10 días de error, el 2 es 12. O sea, cuando Fray Bernardino de Sahagún escribe, dice es 2 de febrero, pero estaban errados, era 12. Entonces nuestro calendario empieza el 12 de febrero y vas contando trecenas y veintenas y entran equinoccios, solsticios, el periodo de secas. Es un calendario agrícola complejo. Entonces, ellos además de esto tienen un conocimiento de saber cuál es el tiempo exacto. Si tú sabes el tiempo exacto que vives, sabes cómo viene el clima, o sea, dices, hoy es tal fecha. Puedes ordenar absolutamente todas tus actividades. Exactamente. Desde el punto de vista, no solo agrícola, sino desde el punto de vista ritual, la vida cotidiana. ¿Cómo ves, Rafa? No, bueno, me parece fascinante, los felicitamos, celebramos este hallazgo que seguramente nos reinterpretará la historia. Por ahí comentábamos antes del aire que mucho se decía que qué raro que la pirámide de la Luna estuviera ubicada de norte a sur, no como las demás edificaciones, pero ahí todo tiene una razón. Gracias, y ya volveremos a platicar con ustedes porque, sin spoilear mucho, Aarón está ahí trabajando con la NASA también en algo muy interesante.
ahí lo dejamos. Esperamos el próximo año tenerte aquí, Aarón, para los detalles. Muchas gracias, Arturo, también. Y enhorabuena por este hallazgo. Y a cambiar los calendarios, ¿no? Hay que hacer calendarios, teotihuacanos ahora. Y espero vernos antes de 19 años. Con mucho gusto. Y vamos a hacer una brevísima pausa con una reflexión muy importante a propósito de la relevancia de los medios públicos, la diferencia entre los públicos, los estatales. Es muy complejo adentrarnos a esto de permisionados, concesionarios y cómo funcionan en cada país, pero aquí hoy se anunció sobre los trabajos que se están llevando a cabo para conformar en nuestro país una red de medios públicos nacional. Aquí la información y ya volvemos. Están trabajando los medios públicos, digamos, nacionales o los del gobierno federal para hacer una red de medios públicos nacional que permita también juntar recursos para poder fortalecer los noticieros, fortalecer, o sea, la parte informativa, la parte de debate y también la parte de producción, que también tiene que tener una visión distinta. Están pensando en producir series, producir documentales, principalmente sobre la historia de México. Entonces sí, se están buscando coordinar en una red de medios públicos. Entonces, en esta red de medios públicos, pues ya tomarán su definición, porque es muy distinto un medio gubernamental a un medio público. El público pues tiene una participación diversa, entonces sí se difunde contenido que hace el gobierno, pero tiene que tener también una visión de radio pública que también pueda darle voz a mucha gente, sobre todo la que no tiene voz. La mayoría de los estados tiene un sistema público, tienen radio, tienen televisión, las universidades también. Entonces es importante que se haga una red de medios públicos que puedan tener información distinta también a la de los medios comerciales, que se difundan otras cosas que normalmente no se difunden, pero que no acaben siendo medios gubernamentales solamente de difusión de lo que hace el gobierno, ¿no? Sino que den voz a quienes no tienen voz en nuestro país. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Si el lenguaje se ha hecho para que nos sirva y no para servirle, ¿por qué ese afán de corrección histérica por lo demás imposible? Fernando Pessoa, el primer poeta emo que conocí, decía que si ante todo se debía decir lo que se siente, claramente si es claro, oscuramente si es oscuro, confusamente si es confuso, debemos comprender que la gramática es un instrumento y no una ley. Pessoa tenía claro que la gramática hacía divisiones legítimas y falsas, como la de los verbos. A veces hay que convertir un verbo transitivo en intransitivo para fotografiar lo que se siente. Si quiero decir que existo, diré soy. Si quiero decir que existo como alma separada, diré soy yo. Pero si quiero decir que existo como entidad que a sí misma se dirige y se forma, necesitamos convertir ese verbo intransitivo para triunfal y antigramaticalmente decir, me soy. Habré dicho, asegura el poeta, una filosofía en 2 palabras pequeñas. ¿Qué preferible no es esto a no decir nada en 40 frases? Que obedezca a la gramática quien no sabe pensar lo que siente. El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia está llena de estas luminosas reflexiones. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuéntame qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Ausencias que hacen presencia. A décadas de su partida, estas 2 célebres figuras se reencuentran ahora en la casa de Rivas Mercado para contarnos del México de ayer.
el 120 aniversario de su natalicio, Salvador Novo y Dolores del Río visitan la Casa Rivas Mercado con la muestra de Imagen y Palabra. Fotografías, documentos y objetos de toda clase dan cuenta de su lazo y trayectoria artística. La exposición se divide en 4 núcleos, en donde explicamos el origen de ambos justamente y cómo se fueron uniendo sus caminos. La Cineteca, bueno, pues nos prestó 2 vestuarios, nos prestó también la grabación de un documental llamado México 70 que hizo Dolores del Río, precisamente para las Olimpiadas, que curiosamente el guión también se lo hizo Salvador Novo. Aparte de la Cineteca, yo quiero agradecer enormemente a la Fundación Carlos Slim, sobre todo al Museo Sumaya y al Centro de Estudios de Historia de México, que nos prestaron parte del acervo, tanto de Dolores del Río, que también tienen, sobre todo en cuestión fotográfica, y de Salvador Novo. De Imagen y Palabra indaga en el perfil de ambos artistas como nunca. Aquí, por ejemplo, entre muchas otras cosas, se exhibe por primera vez el trabajo plástico de Dolores del Río. Dolores del Río tomó clases de pintura con Rosa Rolanda de Covarrubias, la esposa del pintor Miguel Covarrubias. Ellas eran muy amigas, Dolores visitaba muy frecuentemente su casa de Tizapán en San Ángel, y bueno, pues prueba de ello es un cuadro que hay aquí en la última sala de una silla que fue pintada por Dolores del Río, más o menos calculamos en la década de los 40. Que la exposición ocurre en este recinto de la Colonia Guerrero no es fortuito. Existe un vínculo de antaño entre los 2 artistas y Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, que nació en esta casa que construyó su padre en el siglo XIX, pues era amiga de ambos, sobre todo de Dolores. Desde niñas se conocieron, sobre todo porque la mamá de Dolores del Río, la señora Antonia, era prima hermana de Francisco I. Madero, y en la Revolución Mexicana tuvieron que salir de Durango para venir a la Ciudad de México, y Dolores vivió, digamos, con su tío, el presidente. La familia Madero era muy cercana a la Rivas Mercado, y hay que señalar que Antonieta y Dolores fueron a la misma escuela de ballet, por ejemplo, ¿no? Salvador Novo, bueno, pues es otra historia. Antonieta fue la mecenas y sobre todo una mujer que participó activamente, no únicamente como la que daba el dinero, sino en cuestión de guiones de teatro, traducciones, etcétera, del teatro de Ulises, en donde, bueno, pues Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y otros grandes, bueno, pues hicieron obviamente mella de su talento. La muestra considera también un programa de actividades complementarias donde se incluye un ciclo de cine. También se realizarán conciertos y una serie de charlas en torno a la figura de ambos artistas. De Imagen y Palabra, Dolores del Río y Salvador Novo se podrá visitar en la Casa Rivas Mercado hasta el 30 de marzo de 2025. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Sobre las visitas que nos dice Rodrigo, hay que verificar muy bien en la página de la Casa Rivas Mercado, porque van a tener unos días cerrados por vacaciones, así que hay que estar muy al pendiente de eso. Y bueno, para terminar sus colaboraciones del año, el crítico de cine Leonardo García Tsao nos comparte un resumen del cine mexicano en 2024. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dado que este año está a punto de concluir, es pertinente hablar de los logros del cine mexicano en ese tiempo. Sin duda, la película nacional más importante del año ha sido Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Una mirada un poco más optimista sobre cómo la violencia del narco ha envuelto a los ciudadanos de ciertas regiones del país. En este caso, las realizadoras se permiten un asomo de esperanza para el joven protagonista que encuentra en la educación una salida. Sujo fue premiada en los festivales de Sundance y San Sebastián y fue seleccionada por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para concursar por México en los premios Goya y el Oscar. Entre otros estrenos notables está Casi el Paraíso de Edgar San Juan, una ambiciosa adaptación de la novela de Luis Espota, trasplantada a nuestros días, que tuvo buena respuesta en taquilla. También el cuarto largometraje de Alonso Ruiz Palacios, titulado La Cocina, que explora el mundo multinacional de los personajes que trabajan como cocineros en un restaurante neoyorquino.
No fue el caso de la interesante Reino de Dios de Claudia Saint-Luz, sobre un niño veracruzano que pierde la fe y dio el consabido semanazo cuando se estrenó. Mientras que cineastas que han triunfado en el extranjero, como Alfonso Cuarón y Rodrigo Prieto, estrenaron en plataformas digitales y de manera respectiva la serie Desprecio y una adaptación de Pedro Páramo. Yo me despido, felicidades para todos en estas fechas, nos vemos el próximo año. Gracias, Leonardo, feliz año y un fuerte abrazo. Y ahora exploremos los terrenos de la poética oscura. Solamente cuando entramos a la zona oscura de la vida, a la zona oscura del lenguaje, podemos retornar de ahí. Y siempre digo que uno retorna con una flor. Y esa flor es el poema, el libro, una emoción, un recuerdo, pero hay que volver. Epafrodito de la Poética Obscura es el más reciente libro de Héctor Hernández Montesinos. En él ha reunido una serie de textos sobre sus viajes, la memoria y la crítica literaria, pero también sobre su vida. Epafrodito es un libro muy especial dentro de los que he hecho, porque en este lo que quise proponer como objeto de lectura era un libro que tuviera al mismo tiempo poemas, que tuviera artículos, apuntes, notas, fotografías, dibujos. Y el relato del libro, su novela, comienza con la historia, con un relato, ¿no? Que en realidad es una carta a un niño, a la infancia de ese niño, que es el autor. El título del libro hace referencia a Fabio Josefo, historiador judeo-romano del siglo I, que escribió la primera autobiografía que se tenga registro y que se la dedicó a Epafrodito. Héctor Hernández, al hacer referencia a este personaje, lo retoma como esta figura honesta que se muestra a través de la palabra. Los poemas no explican la vida de quien escribe, sino que pareciera que la vida confabula para poder parecerse a los poemas. Y al presentar, al escribir, al publicar un libro como este, me da la sensación, y quisiera que fuera así, de que la vida le copia a la poesía y no al revés. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de la pausa, nos invitan Aarón y Arturo, que estuvieron hace unos instantes aquí, a la conferencia de prensa que van a dar este sábado a las 2 de la tarde en el Hotel Quinto Sol, allá en Avenida Hidalgo, en San Juan Teotihuacán, para conocer más sobre este insólito hallazgo arqueoastronómico. Entonces dense una vuelta, la entrada es gratuita y ahí van a poder platicar con ellos, y si les quedaron dudas, despejar absolutamente todos. Sábado 21 de diciembre, 2 de la tarde, Hotel Quinto Sol, en Teotihuacán. Abierto, no solamente periodistas, no solamente especialistas, pues hay que ir, ¿no? Hay que darse una vuelta y seguir. Yo quiero ser arqueoastrónomo. Yo también quiero. Yo también quiero estar ahí, pero ya. Bueno. Vamos a una pausa. Esto podría parecer una apelación de la nostalgia o la provocación a la curiosidad de las nuevas generaciones, un objeto de deseo para los amantes de lo analógico, de la fidelidad del sonido, o para los más recalcitrantes coleccionistas. Veamos la primera parte de este serial que nos preparó Óscar Cortés a propósito del regreso del vinil. La pandemia trajo consigo cambios en el consumo de la música a nivel mundial. Después de extinguirse en la década de los 90, el formato de disco de vinilo tuvo un crecimiento del 108% durante la emergencia sanitaria. Existió como esta necesidad o esta parte de, al no ir a los conciertos, generar este vínculo físico con el artista. Y entonces ahí el vinilo hizo este brinco, y a partir de ahí he tenido un crecimiento de 2 dígitos, el 12, 14 por año, ya más sostenido. Dejé de comprar en la década de los 90, dejaron de salir viniles, y
tuvo su auge el CD, entonces bueno, pues otra vez desde la década pasada empecé a comprar de nuevo viniles. La música análoga, pues, o sea, creo que en calidad de sonido es mucho mejor. Siento que es como que entras más, ¿no? En el estado, como que parece que están ahí mismo los músicos. Esa sensación de calidez contrasta con los niveles saturados que tiene el audio digital. Para explicar esta diferencia, el ingeniero Juan Ignacio Solorio comparó dos masterizaciones de la misma canción. La primera fue hecha en la década de los 90. Se oye bien, tiene buen nivel, está padrísimo. Y esta es la gráfica que tiene ese disco de los 90s. Los niveles eran más amigables con el ser humano, ¿no? O sea, era más agradable oír un volumen normal de grabación desde que se toma el instrumento, es puro, es nítido. Sin embargo, con la digitalización de la música, esos niveles fueron alterados por la compresión, a niveles de saturación como lo muestra el segundo archivo que pertenece a un máster digital. Pero a algún genio se le ocurrió, si se puede subir más, ¿por qué no le subimos más? Desde el origen. Entonces hicieron esta gráfica. Si se fijan, ahí ya está cuadrada la señal, ya. Vean, el medidor está picando a cero. O sea, ya no fluctúa, ya no sube y baja, está pegado a cero. No, ya con la compresión todo va al frente. Entonces, todo eso que se hizo en el estudio de grabación, pues se lo lleva al traste en la masterización, ¿no? Aquí. Entonces, esto con unos audífonos causa cansancio, estrés. O sea, le quieres cambiar a la siguiente canción. ¿Por qué? Pues por los niveles, ¿no? Esa calidad sonora que produce el vinilo es el principal motivo de su retorno. Y también tiene un sonido muy natural, que lo que hace es para el humano sentir que está en el espacio. Algo también muy interesante es que se han acortado las brechas entre las diferentes generaciones. Antes el formato lo compraban principalmente, era casi un 38% entre 35 y 44 años. Hoy en día, de 18 a 44 años, está muy cerrada la brecha y representa el mayor porcentaje de las ventas del formato. Todo el mundo anda sobre rock en español, rock en inglés. Y ya de ahí se van desprendiendo otras cosas, ¿no? También quienes coleccionan ediciones especiales que vienen numeradas o que son solamente 500 copias, joyas. Pero también hay, por ejemplo, quien es el seguidor número uno del proyecto musical y quien es DJ, ¿no? O selector musical. Entonces es muy variado. Y las cosas que traen adentro, los insertos, los pósters, que los hacían numerados o que eran de colección, en fin, una serie de cosas que bueno, hoy por hoy lo siguen buscando los coleccionistas, ¿no? Ahora está explorando otros lados y la digitalidad o virtualidad también es uno de ellos. Este es uno de los casos. Este es un disco que tiene ciertas grabaciones de campo y pues es un espacio donde puedes tener una versión extendida de esas grabaciones, incluso con cubos de live stream. Sí, es cara, de hecho, bueno, como pueden ver hay algunos viniles. Acaba de salir la edición de son 20 años del Re, o son 30 porque es el 94. Acaba de salir y bueno, el precio era de 1,600, si no me equivoco, es nacional. Los discos nuevos, yo te lo digo desde haber hecho discos, no pueden ser económicos por el proceso y por el material y por todo lo que implica, pero sí, si le buscas puedes encontrar algo más económico, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de los discos usados, ¿no? Escuchar música a través del vinilo es una experiencia que requiere de atención y forma parte de un ritual que conecta con el pasado. Y a mí me gusta más escuchar la música análoga, pues, o sea, o bien estando así sola en mi casa, o también con amigos, ¿no? Pero más como en un grupo cerrado. Nadie más, la música es para nosotros. Y yo creo que deberíamos de disfrutarla lo mejor posible. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, habrá grupos que digitalizados o masterizados
nos van a seguir causando dolor de cabeza, pero eso ya depende los gustos musicales de cada quien. No estés criticando a Maná porque... yo no dije nada. Yo no dije nada. No, mira, muchos fans. Yo no dije nada, no dije en general, lo que uno escuche. Peter Goldmar fue el inventor de estos acetatos. En 1902 fue Enrico Caruso el primero en dejar su voz registrada en un vinilo. Y ahora es muy interesante cómo está regresando esta moda. Ya lo escuchábamos en el reportaje de Oscar. Mañana la segunda parte del primer vinilo en México, pero coleccionistas, pero también mucha atención, puedes tener el disco y si no tienes dónde escucharlo con las bocinas adecuadas, de nada no tendría ningún sentido porque hay que tener experiencia, pues digamos, original de esos vinilos y sobre todo también esto que, pues ya se daba una idea de ello, que es el arte objeto. El arte objeto, las fotografías, el desdoblarlo, a encontrar la letra de las canciones, que pues es algo completamente vintage, digamos, retro, que en la época de oro de los vinilos no había internet, aunque no lo crean, hubo un mundo sin internet. Nos vas a evidenciar, Laura Barrera. Así que bueno, pues había que estar buscando las letras ahí en el mismo disco. Es algo que yo creo que también genera nostalgia. Incluso a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que les gusta esto y los cassettes también. Claro. Es otro tema, pero digamos que regresan entre generaciones que no vivieron la época dorada de estas tecnologías, pero que quieren tener la experiencia y creo que es muy válido. Y pronto ya la está teniendo ahora con este regreso. Y nos vamos también con música, otro tipo de música, con un recuerdo del cantante y compositor, productor estadounidense, fundador de la banda Earth, Wind and Fire, que se llamaba Maurice White. Y cuyos discos se editaban justamente en vinilos. Hasta mañana.